en estrategias de innovación y bioquímica de formación, pero tiene un MBA, está haciendo el doctorado en inteligencia artificial y ha publicado diversos libros sobre inteligencia artificial, sobre tecnología, sobre liderazgo, transformación, innovación, también sobre feminismo, ¿no? Y el papel de las mujeres en todos estos retos. Ahora nació en Barcelona en el año 77, pero ella se reivindica como ciudadana de Torredembarra y recientemente ha recibido el premio Paréntesis Media, ¿no? Sí, correcto. Desde Porque, ¿en qué categoría fue? En la de divulgación catalana. Tuve la suerte de compartirlo con otras tres grandes comunicadoras aquí en Con, Cataluña. con Mariola Dinarès, Chantal Llavina y Montse Rigall. Exacto. Y tú, que no eres periodista, eras la única de las cuatro que no era periodista, pero que Paréntesis Media te da un premio porque considera que eres una buena comunicadora o divulgadora de temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, fue un honor, la verdad, porque yo no soy periodista, no, profesionalmente no me dedico a esto, pero llevo unos años escribiendo y a través de los libros y las ponencias explicando lo que yo sé. Y entonces fue un honor para mí que me dijeran que me daban el Oscar de la IA generativa en comunicación. Hay pocas mujeres que estén en el mundo de la IA de una manera visible, pero aún las hay menos que sean divulgadoras o que sean periodistas. En tu caso no eres periodista, pero sí que haces divulgación sobre inteligencia artificial y estás ahí en Barcelona, en Cataluña, con estos temas. Por tanto, en primer lugar, felicitarte. Y en segundo lugar, ¿por qué crees que te han dado el premio? Es decir, tu aportación o tu mirada o tu contribución al mundo de la IA, ¿en qué se basa para que haya merecido el premio de Paréntesis Media de divulgación e inteligencia artificial? Bueno, yo creo que esto se lo deberíamos preguntar al jurado, pero yo creo que yo no soy especialista en inteligencia artificial. Yo me considero, mi conocimiento es en base a la experiencia de 25 años en el mundo de la innovación y de hecho de pasar por muchos sectores, muchas tecnologías. Entonces yo siempre hablo desde el punto de vista de la aplicación de la IA. Y yo creo que por el enfoque que le doy desde el humanismo, ¿no? Es decir, bueno, las personas tienen que estar en el centro de todas las soluciones, que es la innovación, que es buscar soluciones a retos que hay y que se convierten en un producto o un servicio, y poniendo en el centro las personas, ¿no? Y sus necesidades. Entonces yo creo que llevo como 4 años replicando y replicando y replicando que la tecnología es una herramienta súper transformadora, pero que tiene que estar para el bien de las personas, si no, pues no vamos bien. Y entonces yo creo que por ahí y después porque, bueno, todo esto nació porque yo era directora de innovación en Axio y montemos el programa de Industria 4.0 y Acció, era para quien no sepa, para quien no sea de Cataluña, Acció es como un departamento, una dirección o un organismo de la Generalitat, del Govern de la Generalitat, que se dedica a internacionalizar y a captar inversiones y a ayudar a las empresas a internacionalizar, ¿no? y a innovar. Es Y a la innovar. agencia de competitividad de la empresa de Cataluña. Yo era la directora de innovación y en aquel entonces montamos un programa para la digitalización de la pequeña y mediana empresa. Y entonces yo iba pues por el territorio explicando el programa y explicaba pues que si el blockchain, que si la inteligencia artificial, qué tal. Y claro, cuando lo explicaba así, pues me había unos ojos como tan naranjas, porque al final el 99% de nuestro tejido son pequeñas y medianas, pero microempresas. Entonces, claro, es como si les hablaras de la NASA, ¿no? De decir, oiga, yo voy con tractor y usted me está hablando de la NASA. O sea, esto aquí hay algo que no va bien. Y entonces así empecé a explicarlo con las palabras que me gustaría a mí que me explicaran las cosas, que es también muy femenino, que es, ¿y esto para qué me sirve a mí? Vamos a ver, ¿esto qué me va a solucionar, no? Y aquí empezó un poco. Después yo me tenía que escribir los discursos y aquí empezó un poco pues cómo explicar, cómo redactar, cómo tal. Entonces empecé a hacer posts, de los posts vinieron los artículos, y de los artículos vinieron los libros, de los libros las conferencias y bueno, ahí estoy en la bola esta. Y de ahí el Pero premio.
y de ahí los premios. Pero porque al final intento, porque por mucho que sepas, aunque seas especialista en una tecnología, no hay nadie que domine todo, es imposible. Entonces, lo que tienes que aprender es esto para qué me sirve a mí, ¿no? Y qué me afecta y qué quiere decir. Y al final, como todo en la vida, o sea, tienes que aprender que esto es una herramienta y entonces, ¿qué puedo hacer con ella o qué implica, qué no implica, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas? Y esto es lo que yo he aprendido. O sea, he tenido la suerte que a lo largo de mi vida profesional, eh, prácticamente creo que he trabajado en todos los sectores y con todas las tecnologías. Y esta es una visión muy singular. Y entonces ahora ha llegado la IA, que es una tecnología que existe hace, un conocimiento que existe hace muchos años, pero que ahora con la IA generativa, pues digamos que ha habido como un boom. Y entonces, bueno, aparte del doctorado y todo esto, pues a mí me parece una tecnología muy transformadora, pero que está en su momento álgido ahora mismo. Y entonces, yo lo explico pues como madre, ciudadana, para todos los públicos, ¿no? Y entonces, por esto entiendo que me dieron el premio, por decir, bueno, lo estás explicando para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo entienda, porque al final, si explican las cosas para que todo el mundo las entienda, la mayoría de la gente las entiende y es fácil. Hay una cosa, una interioridad de los que nos dedicamos, me incluyo, no sé si a la divulgación, pero sí a la información o a la comunicación vinculada a las tecnologías o a la IA, que es la cantidad de información y de novedades que hay cada día, cada hora. Cómo, por ejemplo, seguir Twitter hoy en día es como apasionante por una parte, pero al mismo tiempo, y esta es la pregunta, ¿te estresa la evolución vertiginosa que está adoptando la IA? Es decir, tú que tienes que trasladárselo al gran público, el recibir tantos inputs, tanta información, ¿no te genera un poco una presión añadida importante? Bueno, esto puede ser tanto un estímulo como una presión, ¿no? Y entonces, pero yo creo que no tenemos que tener estrés tecnológico, ¿no? De decir, si no sé, pues el último sistema de IA, el último Manu, que si sea chino o sea americano, tal, ya nos estamos todos estresando la versión 3, la 4, la 5, la 6, la 10, la 15, que, oye, que ahora puede hacer esto del color magenta del Pantone, no sé cuántos, pero no hace falta, ¿sabes? A ver, yo creo que hay un boom. Bueno, en el mundo tecnológico le llaman hype, ¿no? Que es un boom, pero que al final ahora esto se está aterrizando. Es decir, va a ver, lo más importante es saber qué puedes hacer con esto y para qué me sirve y cómo me potencia, ¿no? Cómo me da estos superpoderes para ser más productivo, para lo que sea. Y esto es lo más importante, el qué y el para qué. Y a partir de ahí, si coges una, dos, tres, cuatro o las que tengas que utilizar, o ahora lo que hay, que son estos agentes, que lo que puedes hacer es combinarlas entre ellas, o sea, coger un proceso, porque al final no deja de ser crear procesos automatizados en sí. O sea, hasta ahora lo que han salido en IA generativa desde el famoso boom del chat GPT, lo que salían eran aplicaciones muy concretas. Y ahora lo que podemos hacer es encadenar estas aplicaciones en un proceso. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor podías hacer una imagen con una aplicación, un texto con otra aplicación, un vídeo con otra aplicación y ahora los puedes encadenar, que esto es digitalizar o transformar, automatizar, mejor dicho, todo este proceso. Y esto es súper interesante. Y esto irá más. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la innovación habíamos invertido tanto dinero en una tecnología. Nunca. Entonces, el dinero mueve montañas, ¿qué dicen? Por narices, que tiene que tener un retorno. Pues el dinero mueve la IA. Y entonces estamos viendo que hay una carrera para liderar este nuevo mercado que será bestial, porque hay estudios que dicen que solo en la China el 26% del PIB dentro de unos años se derivará de este mercado. Pues claro, está todo el mundo mundial con una carrera por liderar este mercado, porque uno de los productos que va a quedar obsoleto es Google, por ejemplo. Entonces están todos peleándose para ver quién será el nuevo Google que será diferente al Google. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque es un mercado enorme. Y por eso estamos así. Esto es una cosa. Y la otra cosa es que estas tecnologías están en un nivel de madurez que se retroalimentan entre ellas. Es decir, si no tuviéramos buena conectividad y el 75, 80 o cada vez más
de la población mundial estuviera conectada, pues esto no iría a esta velocidad. Pero, por lo tanto, yo creo que hay que saber, lo primero que hay que hacer es educarse, porque hay empresas que dicen, ostras, infraestructura, vamos a comprar, no sé qué, como locos. No, 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 oiga, lo que tiene que hacer es formar a su gente para que sepan para qué sirve. Yo digo, este es el momento ofimática, ¿no? Los que somos del siglo pasado, tú y yo lo somos, Dice, pues nos pasamos queremos. de la mecanografía a la Somos de la informática. mecanografía, claro, pasamos de repente, nació Internet y nos dijeron, hostia, usted tiene que entrar en esto, no deje el boli y póngase en esto. Y entonces, maravilloso curso de ofimática, ostras. Pues ahora estamos en el maravilloso curso de la IA y eso es lo que hay que hacer, formarse y después que nos da un estrés muy grande porque han salido todas estas aplicaciones al más media y democratizándose, etcétera, etcétera. Y claro, puedes hacer cosas desde tu casa impensables antes. Todo el mundo puede hacer cosas muy chulas, ¿no? El otro día hacíamos música y tal y estábamos haciendo un jingle con una aplicación de ella. Bueno, pues esto lo estamos adoptando muy rápido porque nos es útil. Pues si nos es útil, pues es como hemos adoptado las aplicaciones de los últimos 20 años. O sea, que hemos ido adoptando porque nos eran útiles y de manera muy sencilla. Además, la gente de seguida se hace con ellas. ¿Qué hay que saber? Pues qué peligros tienen, qué estás haciendo, dónde envías tus datos, etcétera, etcétera. O sea, pequeños cursos de ciberseguridad, o sea, tendríamos que tener toda la población, pues como cuando el carnet de conducir, oiga, no se ponga usted a utilizar la IA si no le han explicado 4 cosas muy básicas, que además es que no hace falta ni que sea física cuántica ni que tengas un máster, sino que con 4 horas de ciberseguridad te ahorras bastantes sustos, por ejemplo. Ujú, Y con 4 horas de IA generativa y cómo hacer tu GPT, te ahorras un montón de trabajo. ujú. Pues, pues ¿Y, eso. y tú para quién crees que es más útil hoy la inteligencia artificial? ¿Para los ciudadanos o para las empresas? Útil, útil yo creo que debería ser útil para los ciudadanos. Para las empresas es un negocio, somos un negocio. Nosotros somos a la vez un consumidor y un producto, las dos cosas, que es la leche, porque, claro, el negocio ha sido que han recopilado, nosotros hemos cedido nuestros datos y ahora nos están vendiendo una aplicación para tratar nuestros datos. Hola, somos a la vez las dos cosas, o sea, la materia prima y el consumidor de la materia prima, que es muy bien, ole, ole tú. Esto está muy bien pensado, o sea, de verdad, es la pera. Pero solo en la agricultura pasa un poco esto, ¿no? Que tú puedes ser agricultor y a la vez consumes tú lo que tú has producido. Pues en este caso es un poco así, pero la diferencia es que aquí tienes un tercero que es el que se alimenta de tu dinero y de tus datos. Entonces, bueno, yo creo que deberían ser para solucionar problemas que tenemos evidentemente las personas, ¿no? Pero que no debería ser solo para provecho de unos cuantos, sino que se debería democratizar, deberían, a ver, bueno, no sé si has leído mi libro, pero el editor me dijo, tienes que, aparte de explicar qué está pasando en el mundo con la geoestrategia de la tecnología, tienes que proponer una solución. Y yo propongo una solución, incluso tecnológica, para Acaba de todo esto. publicar El liderazgo de las hormigas, una Sí, revolución necesaria en la era de la oligarquía. sí. Y la tesis, ¿cuál es? Es decir, ¿tu tesis es que todo el mundo juega un papel y que cualquier ciudadano tiene un papel relevante de hormiguita? Sí, la tesis es que hay, bueno, hay una llamada a la acción, básicamente, de que hay que tomar el liderazgo de nuestras vidas y de nuestros datos, porque si no, no nos va a gustar lo que está pasando y lo que se viene encima. Y entonces es una fábula, y entonces, bueno, yo juego con la fábula, con los personajes que son las hormigas, pero es muy fácil de saber de qué estoy hablando. Porque son unos hormigueros, hay un hormiguero del este que está lleno de hormigas rojas, que se entiende, un hormiguero del oeste, que hay una reina que se llama True Anne, o sea, es bastante, refleja la realidad. Pero esto por un lado, que si no le damos este futuro,
pues nos lo van a hacer y los que van a hacer no nos va a gustar. Y por otro lado, los valores de las hormigas, ¿no? De decir, yo me siento, este libro nació de una conversación que tuve con un amigo mío que yo le dije, bueno, con todas estas macrocorporaciones que dominan el mundo, yo me siento como una hormiga. Y la hormiga es la pequeña empresa, el autónomo, incluso Europa es la pequeña hormiga, porque es que nos van a aplastar. Entonces salió un poco así, pero las hormigas tienen cosas muy buenas, que es que si el 99% son pymes y nos juntamos, somos más grandes que cualquiera de estas corporaciones, número uno. Segundo, cada una de las hormigas en un hormiguero sabe cuál es su rol y suman por el interés común, que es el bien común del hormiguero. Y todas tienen un rol, y son necesarias todas para esta diversidad. O sea, un mundo en el cual concentremos el poder en unas cuantas empresas y el resto desaparezca, que es lo que está pasando ahora, que concentración, que si BlackRock, que si no sé qué, no funcionará, porque el mundo se aguanta por los pequeños empresarios que levantan la persiana, por los ciudadanos que son diversos, por la colaboración, etcétera. Entonces, todos estos valores se van reflejando en el libro y se proponen pues una solución técnica de cómo lo vamos a hacer, que no puedo desvelar porque si no, no va a ir a leer Y el no la libro. gente no comprará el libro. Exacto, ¿Se puede pero encontrar en Amazon? se puede encontrar en pequeñas librerías, pero también en grandes plataformas, porque al final no puedes negarte a la realidad. Pero, pero la verdad es que este es la moraleja es un poco esta, ¿no? Hay una manera de hacer las cosas que no tiene por qué ser esta que nos están llevando. Y entonces hay una rebelión. Yo digo que no hay revolución sin rebelión. Y entonces yo me estoy rebelando a este sistema. Sostienes que este hormiguero o la suma de la fuerza de las hormigas es el sentido más democrático, ¿no?, que le podamos dar a la IA. Correcto. Ujú. Sí, sí, de hecho, Antonio Esteban escribe que mediante la metáfora de las hormigas nos presentas una fábula que explora el liderazgo, la concentración del poder y la manipulación sin perder de vista la fuerza de la rebeldía y la resiliencia. La obra es un vibrante manifiesto que nos recuerda que incluso la hormiga más diminuta puede romper las cadenas de una tiranía digital y encender la llama de una libertad renovada. Así, nos invitas a promover un uso descentralizado y ético de la IA que garantice la libertad y la dignidad de todos. efectivamente, es un buen Suena, resumen. suena muy bien, pero vivimos en un mundo donde realmente el poder de las hormigas es muy diminuto en Europa. A lo mejor las hormigas de Estados Unidos o chinas tienen más fuerza. Europa está cambiando su posición en la medida en la que empezó muy garantista con la ley de inteligencia artificial, luego salió el informe de Mario Draghi y ahora con el tema de los aranceles y la victoria de Donald Trump ha provocado una reacción en Europa como para ser más competitiva y menos garantista o menos legalista o menos ética. Entonces, los últimos movimientos que se han producido, ¿tú los ves en una buena dirección o crees que tenemos que estar más preocupados? Es decir, que Europa haya rebajado estos niveles de exigencia con las grandes compañías y se haya impuesto la posibilidad de competir, aunque sea con pequeñas empresas como Mistral, etcétera, ¿es una buena noticia o crees que Europa está cometiendo el error de ir a rueda de Estados Unidos y de China? Yo creo que todo problema es una oportunidad. Que eso no quiere decir que esté contenta con lo que está haciendo Trump, ¿eh? Pero todo problema es una oportunidad y yo creo que es la oportunidad de tener más Europa que nunca. O sea, yo soy europeísta y me lo creo, pero es que ahora creo que es imprescindible que exista Europa y que lo tengamos todos claro, que o es Europa o no seremos. Entonces podemos mirarnos el ombligo todo lo que queramos, pero que en este mundo de esta polarización, etcétera, etcétera, si no luchamos juntos y tenemos una fuerza suficiente, esto no irá. Esto por un lado. Por otro lado, se está dando, pues esto, problema es una oportunidad. Se están dando otras alianzas
que no se hubieran dado si siguiéramos, pues, bueno, siendo un poco dependientes de Estados Unidos en todos los aspectos, seguridad, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos nos ha dicho, oiga, páguese usted sus guerras, páguese usted no sé qué, haga ciertas cosas, ¿no? Es que al señor Trump lo han votado los americanos para que defienda a América primero. O sea, esto lo tenemos también que entender. Entonces aquí no lo han votado para que haga Europa primero. Esta es la cosa, ¿no? Entonces, a partir de aquí se están dando cosas que nunca se habían dado. O sea, por fin, o sea, yo llevo 25 años o 20 diciendo lo que dice Draghi, llevamos muchos diciéndolo mucho tiempo, pero nadie nos hacía ni caso. Digo, bueno, ahora lo dice Draghi, a ver si le hacen caso, pero es que ahora lo dice la presidenta de la Comisión, la von der Leyen. Básicamente la estrategia europea tiene 3 pilares, que son innovación, descarbonización y seguridad. Y esto ha sido en efecto récord, en tiempo récord. O sea, la Comisión ha aprobado una serie de programas, de estrategias y demás en un tiempo récord. La brújula de la competitividad. Esto lo hicieron en tiempo récord. Que, o sea, nos están espabilando, cosa que ya va bien. O sea, yo creo que en ese sentido, bien. En el sentido de que tampoco podemos ser inocentes porque están hablando de unas cantidades de inversión que son lo nunca visto. O sea, yo cuando sale el Trump y dice que van a invertir 500.000 millones en una empresa, claro, 500.000 millones, yo lo comparo, por ejemplo, con el fondo Next Generation, con los famosos fondos estos del COVID. ¿Qué ha pasado? Pues que aprobaron por primera vez la Comisión a efectos del COVID, aprobar 750.000 millones extraordinarios al presupuesto de la Comisión, que fue la primera vez que la Comisión se endeudó, y para un periodo de, en este caso, 4 años, porque el presupuesto son 6 años de la Comisión. O sea, ellos van a invertir casi en una empresa lo que nosotros hemos invertido en toda Europa en 4 años para todo. O sea, ojo, estamos aquí, entonces tampoco ¿Te podemos ser refieres a inocentes. OpenAI y SoftBank? O... Sí, Sí. correcto. Ujú, Bueno, de hecho, SoftBank que, invierte en Estados Unidos en OpenAI. ujú. Sí, sí. Entonces, no podemos ser inocentes. Entonces, bueno, pues por eso necesitamos más Europa que nunca para sumar fuerza, sumar inversión y creernos que tenemos talento y capacidades aquí. O sea, yo hablaba esta mañana y decía, a ver, vamos a ver. Casos ya no digo nombres, pero de centros aquí que son muy potentes. Tenemos centros aquí, centros tecnológicos, centros de investigación, pero nos vamos a buscar a los de fuera. Hola. Ujú. Y entonces la gente de aquí, como no tiene trabajo, se va afuera. Digo, estamos haciendo el negocio de las cabras. El negocio de las cabras. No, oiga, aquí hay gente potentísima. Tenemos universidades que generan ingenieros y otro tipo de perfiles muy necesarios en esta nueva revolución. Hola, ¿qué tal? Y esto es lo que hay que tirar para adelante. Entonces, creernos realmente, focalizarnos y buscar nuestras propias capacidades. Que esto no quiere decir que el mundo no sea global. O sea, ahora no podemos tener una fábrica de chips en cada pueblo. Esto es imposible. Las cadenas de valor se han globalizado. Y entonces es imposible. No vamos a tener todos minas de litio o de cobalto o de no sé qué. No, no vamos a tener todos satélites de hechos made in Torre de Embarra. No, es que no. Entonces hay que entender también que no nos volvamos todos locos, porque claro, como unos dicen, no te vienes aquí o te voy a hacer pagar, el otro no sé qué, los chinos que somos un mercado y etcétera, pues bueno. La cosa es así, yo hablo de mundo multipolar, como ¿Y tú tiene... crees que, aparte del informe Draghi, la Comisión Europea, a partir de DeepSeek y de la irrupción de Donald Trump, está mirando un poco más hacia China? Porque, por una parte, DeepSeek mm, es un mensaje de que se pueden desarrollar IAs con menos coste, con menos consumo energético incluso, y la mar de dignas y de competitivas, pero al mismo tiempo que no tenemos que poner todos los huevos en el mismo cesto de los Estados Unidos y que podemos también estar aquí como
equidistantes entre Europa entre Estados Unidos y la China. ¿Tú crees que eso es una buena noticia? Lo de China, DeepSeek, o no? ¿O crees que hay que que Europa tiene que hacer su camino al margen de esta pugna entre los dos grandes? Yo creo que Europa tiene que hacer su camino y que tenemos que hacer nuestro camino colaborando con todo el mundo, porque no somos una isla. Mm, Pero a lo que dices de DeepSeek, si es una buena o mala noticia, es una consecuencia de una estrategia de 20 años que llevan, yo siempre digo que los chinos van chino-chano, como su nombre indica, porque van piano-piano, llevan una estrategia que se llama Innovated in China, que es colocar, o sea, no ser la fábrica del mundo, sino proveer al mundo de tecnología y de valor añadido. Y es lo que están haciendo no solo con eso, sino mira los coches eh, eléctricos, mira todas las tecnologías, o sea, nos están inundando con su tecnología porque están 10 años por delante en muchas cosas. Ojo, que la imagen que tenemos de los chinos del siglo pasado está pasada, más que pasada, o sea, nos han sobrepasado. Ahora nosotros tenemos que ir a copiar a los chinos, que es lo que ellos hacían aquí, que venían aquí, formaban a la gente aquí o en Estados Unidos, forman a su gente, la recuperan, tienen programas de recuperación de personas, de talento, y después vuelven a China y montan ahí en China y están más avanzados. Ya somos nosotros que nos vamos a China a mirar qué hacen los chinos. Pues, Y mientras tanto, Donald Trump expulsando al talento de su país, ¿no? De las universidades bueno, él y verá, científicos que están él marchando verá. de Estados Unidos. Sí, Entonces, pero ¿tú es que crees que este aquí señor, Europa puede pescar algo o...? sí, evidentemente, pues Europa es, al final es un buen sitio para vivir, de momento, y por tanto debería aprovechar, pero no solo personas, también capitales, debería ser capaz de atraer capitales, porque al final podemos hacer milagros, pero relativamente, o sea, podemos ser más eficientes, podemos hacer muchas cosas, podemos ser creativos, Europa es creativa, tal, tal, pero milagros en Lourdes. Entonces hay que atraer también capitales, es decir, no solo vienen chinos, también tenemos el Middle East, los Emiratos, Dubái, están invirtiendo muchísimo dinero aquí también, en Europa. Israel está invirtiendo dinero en Europa, porque como ahora están como están, pues bueno, hay una serie de los capitales, a mí me hace gracia cuando hay gráficos que tú puedes seguir el dinero, ¿no? Follow the money. Entonces, claro, Trump está haciendo todo esto teóricamente para que las empresas inviertan en Estados Unidos y favorecer, evidentemente, a los americanos primero, ¿no? Esta es su gran idea. Y entonces, el talento, que yo esto es lo que no entiendo, porque el talento no tiene color, no tiene género, no tiene... es un poco... no va de donde has nacido. No va de dónde has nacido el talento. Sí que va, si tienes más acceso, lo tienes menos acceso a la educación, sí, por motivos obvios, pero no va de dónde has nacido, ni el color que tengas, ni el metro, ni la talla, ni nada de nada, con lo cual yo creo que por ahí se equivoca, pero él sabrá lo que hace. Entonces, atraer talento hacia aquí o retornar talento, que ahora está pasando, que hay gente que se fue a Estados Unidos hace un tiempo y dice, oye, las cosas de aquí pintan mal, pues Me volvemos, vuelvo. ¿no? Ujú. Me vuelvo y esto pues hay que aprovecharlo. Todo lo que sea enriquecer, las personas están en la base de todo y el conocimiento está en la base de todo esto. No nos olvidemos que esta es la tesis, mi tesis. Tú también tienes otra tesis sobre el tema de las mujeres, ¿no? Y el papel de la mujer en el mundo tecnológico y de la inteligencia artificial. Y decías que el talento no entiende de países ni de colores y tal, pero sí que hay un tema que es, bueno, hasta qué punto con la inteligencia artificial nos estará pasando lo mismo que con Internet, que costó mucho y los primeros años había como un sesgo muy a favor de los hombres y en detrimento de las mujeres. ¿Crees que hemos aprendido o vamos a aprender de lo que nos pasó con Internet para que este sesgo o esta discriminación no perjudique a la mujer con la IA?
¿O eres pesimista? Es decir, ¿eres optimista, pesimista? ¿Cuál es tu discurso al respecto? Yo soy activa, que es diferente. O sea, Tú no es te como quejas y haces, ¿no? yo es que creo que hay que dejar de quejarse. Y este es el libro, El liderazgo de las hormigas, ¿no? De decir, bueno, pues es que no puede ser que digas, oh, es que son grandes corporaciones, o es el gobierno, o es el vecino de al lado, tal, y claro, no hago nada porque esto, o Bruselas, que parece que está muy lejos, y está a 2 horas de avión. Eh, ¿Sabes? Ujú. Y hay gente allí que son como tú y como yo y tal, y que teóricamente te representan, ¿no? Pues oye, si no te gusta, pues te plantas ahí en la comisión y le dices, oiga, señora von der Leyen, dé usted hora porque la está liando. O si no te gusta, no, es que es así. O sea, al A final, veces, si algo... a veces las cosas son más sencillas de lo que nos pensamos, ¿no? Sí, 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 yo he llegado a la conclusión después de tantos años de experiencia y con la edad, supongo que también, y yo digo, pues si no son ni más listos ni más tontos que yo. Y al final son gente que viven en un sitio, tienen un teléfono, una familia, o sea, todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, representan o una corporación o unos intereses o los hemos votado, que teóricamente están para representarnos, cuidar nuestros intereses, etcétera. Pues oye, con buena, yo siempre lo digo, con educación y respeto se llega a todas partes. Entonces, pues hay que tomar a la acción. O sea, y con el tema de las mujeres hay que ir a la acción. O sea, totalmente. ¿Por qué? Porque después no nos quejemos. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que está habiendo un sesgo y que habrá un sesgo bestial si no lo arreglamos, porque están utilizando todos estos modelos, etcétera, utilizan en la información. ¿Cuál información? No se sabe. No se sabe. Información de internet, información de aquí y de allá que está sesgada, evidentemente. Las mujeres solo son el 30% de los usuarios de redes sociales, pues ya empecemos por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, si a esto le añades los algoritmos, ¿alguien los está auditando? Porque claro, si han de tomar decisiones automáticas, si me dan un préstamo, me dan un trabajo o me dan cualquier cosa, a mí, pues hay alguien que debe auditar si los datos son correctos, si estamos tomando decisiones automáticas en base a unos datos que no son correctos, no los algoritmos, pues si es que me van a dejar fuera seguro. Por lo tanto, no a mí. Las minorías, bueno, ya se ha visto, ¿no? Todos los sesgos que hay en este tipo de productos. Con lo cual, lo que hay que ponerse y decir, no, oiga, levantar la mano y decir, esto no está bien, no está bien. Y ya está. Y con educación y tal, pero dale que dale. O sea, Y sin victimismo, no es victimismo, no, no, es... digo, y hacerlo sin victimismo, ¿no? Ah, sí, sí, no, oiga, sin problema, y con humor si quieres, pero no. Yo siempre explico los ejemplos, ¿no? Es decir, las herramientas son herramientas, para qué las usas depende de nosotros. Y entonces, y después hay otra cosa que, claro, si tú no estás, es que es difícil que puedas alzar la voz, ¿no? Entonces, esto es un círculo vicioso, ¿no? Estamos en un círculo vicioso, entonces tienes que alzar la voz y decir, oiga, que yo estoy en la mesa, que quiero estar aquí, que no, que tengo criterio, que ni mejor ni peor, sino el mismo, y sin victimismo, no, yo pues ayudo, intento, todo esto es para ayudar a que, yo siempre digo, yo podría ser una hacker. Estuve una época que hablaba de las mamá hackers, porque para que la gente entendiera que culturalmente todos nos viene a la mente el típico chaval encapuchado en su cuarto y tal. Y yo conozco hackers que tienen la misma pinta que yo, que son señoras y que se dedican a Respetable. esto, respetables y que se dedican a esto y lo hacen la mar de bien. Además, tenemos un sentimiento protector. Con lo cual son hackers buenos. Entonces, como esto, pues hay que ir rompiendo tabús, ¿no? Y estar en la mesa y reivindicarlo. O sea, sin victimismo, pero decir, oiga, esto va por aquí, pues no puede ser. Pero como nosotras, pues otro tipo de minorías, otro tipo de colectivos, o esto va de diversidad y esto va de democratización y de hacer el bien para todos. Claro, si tú te pierdes la mitad del... Ahora el Trump dice, vale, ahora nada de extranjeros. Dentro de poco dirá nada de mujeres o yo qué sé.
Este es el siguiente paso. Bueno, ya lo hacen en algunos países, ya lo has visto, que han prohibido la educación a las mujeres. Yo digo, siempre digo, no hay nada más peligroso que una mujer como un libro. Es una amenaza. Es Oye, una amenaza. en tu anterior libro, Antes muerta que sinía, ¿la tesis era esta, la del tema del sesgo de las mujeres? O... Bueno, hablaba básicamente de que nos tenemos que poner este tema y que hay que educar a la gente porque si no estaremos muertos. Porque habrá unas diferencias muy grandes, ya no solo a las mujeres, sino en general. Y en el caso de las mujeres hacía un pequeño aparte diciendo que yo soy feminista algorítmica, que es un subtipo del feminismo, ¿Qué que quiere es decir? Feminista algorítmica. pues que estoy a favor de que haya igualdad en los algoritmos, ¿no? Ah, vale. Entonces decía que era feminista en este subámbito, exactamente, y O explicaba sea, por qué. tu manera de ser feminista es serlo en el ámbito del algoritmo, ¿no? Sí, exacto. Es donde puede ser más útil a la Porque creo igualdad. que es lo que no vemos. O sea, lo que vemos, que si hay una mujer aquí o allá o tal o lo que sea, o están infrarrepresentadas en los gobiernos o son pobres. Yo siempre digo que seguimos siendo pobres, porque si tú miras las riquezas mundiales, las grandes tecnológicas, es que no hay ni una casi. Entonces seguimos siendo pobres en la nueva economía, ¿sabes? De otra manera, pero seguimos. O ves el impacto de la IA en las profesiones. ¿Qué pasa? Que las profesiones que más impacto tendrá la IA en negativo son aquellas que están basadas en datos, en la administración, tareas administrativas, estas profesiones están feminizadas. Por tanto, el impacto ¿dónde estará? En las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pobres. Entonces, esto es lo que se ve. A mí lo que me da miedo es lo que no se ve, Es peor. que es peor. Entonces, ahí es por eso digo que soy feminista algorítmica, porque es lo que no se ve, lo que no estamos viendo. O sea, cuál es el diseño de estos algoritmos, qué no están haciendo, qué están midiendo, dónde están los datos, cuáles son los datos. Y esto no lo vemos, es silencioso. Lo que vemos es el output de no me dan esto, o no tal, o esta decisión no sé por qué estoy fuera, o lo que sea. Esto pueden ser mujeres, el edadismo, de decir, ahora la mayoría de sistemas de selección son IAs. Si tú tienes 50 más un día, ya estás fuera. Hola, y a lo mejor es una persona hiperválida, que si tú la entrevistaras o lo que sea, dirías, ¿no? Que tiene que ver que tenga 50 más uno, por decir algo, ¿eh? Sí, sí. Pero no, no, no. Entonces, bueno, en ese sentido es lo que explicaba. Ahí, a mí, por ejemplo, en Algoritmo Transparente y en la serie que publico en el Punt Avui de Inteligencia para Tothom, me ha costado mucho encontrar perfiles de mujeres líderes o referentes de la IA. Es decir, de los padres o de los fundadores o de los inventores de la IA, casi no hay ninguna. Y de los últimos años hacia aquí hay muy pocas. Y de actuales, pues sí que hay, ¿no? Tienes una Mira Murati en OpenAI, tienes creo que a la hermana de Darío Amodei, que son dos hermanos y ella tiene un papel más discreto, pero también está ahí, pero cuesta encontrar nombres de mujeres. ¿Hay alguno que a ti te inspire especialmente o que te parezca interesante o que te seduzca o que tenga un discurso cañero o potente que te guste de estas mujeres líderes de la IA? Eh, Cuando dices me cuesta encontrarlas, lo que te cuesta es verlas, Sí, o sea, como periodista me cuesta, porque no se han visibilizado claro, nunca. pero claro, como periodista tú no puedes descubrir lo que no está Claro, a tu claro. alcance, ¿no? Pero esto es la historia de las mujeres de toda la vida. No es que no hubiera, es que no se veían. Porque además a la que levantaban la cabeza se la cortaban Ya. o las quemaban. En según qué siglo te quemaban en la Sí, pero hoguera. parece como increíble que hoy en día las mujeres que estén en el mundo de la inteligencia artificial y en puestos de liderazgo o de innovación o científico tienen maneras de tener blogs
podcast, de visibilizarse. Y estamos reproduciendo los mismos errores que en la época de Internet del inicio con los blogs, que había Tienen muchos maneras hombres. de visibilizarte, pero la cultura general no trata igual, no trata Ya, igual. Y todos tenemos sesgos, microsesgos y todo esto, ¿no? Y entonces ante la duda, porque te viene en el video, es mucho más fácil si tú piensas, si tú coges las páginas Salmón, un domingo, todos yo, son tíos. sí, sí, o sea, alguna que se ha perdido por allí, pero y dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y al final hay que insistir. O sea, esto es cuestión de insistir. Hay grandes referentes aquí, porque yo insisto, todas estas son americanas y estupendo. Pero oiga, que aquí hay muchas mujeres que yo pienso, es que madre mía, la capacidad, porque para llegar hasta allí es que ya tiene que ser una fuera de serie, seguro porque lo que ha tenido que pasar esta mujer, y claro, aquí tenemos, por ejemplo, es española, la que era la jefa de TSMC en Europa, es una señora que es de Valencia, que prácticamente nadie conoce, pero que es una señora que yo digo, esta señora es la señora Chip en sí misma, y estamos hablando del mundo mundial de chips, y resulta desde TSMC, de no sé qué, no sé cuántos, y esta señora es de Valencia. Oiga, hola. Por ejemplo, porque ahora me ha venido esta. El otro día conocí a una señora que le llaman Lady Satellite, que le llaman Lady Satellite porque es de las primeras mujeres que estuvo en el mundo, bueno, que está en el mundo de los satélites, globally, fantástica ella, es una americana, pero que vive en Europa, tal. O sea, a verlas, haylas, de verdad te lo digo. Y aquí tenemos ejemplos buenísimos de mujeres buenísimas. Pues, ¿por qué no las ponemos sobre la mesa? Pues por circunstancias, por la cultura, porque es más fácil, lo que sea. Ujú. No sé, pero esto hay que, pues, insistir. Sí, sí, pero Insistir. me refiero que ni queriendo buscarlas, a veces cuesta. Y eso también quiere decir que... Mira, te pondré un ejemplo. El segundo libro. En el segundo, los dos primeros libros eran como pequeños capítulos y cada capítulo había una colaboración con una persona de referencia, que yo considero pues gente de referencia que me hiciera un pequeño comentario. Eh, y dije, bueno, pues uno de estos capítulos que me haga el comentario la IA. Pensé yo, mira, oye, a ver qué pasa. Entonces, era justo el del feminista algorítmico. Y entonces le dije, dame una lista de las 10 mujeres más importantes en inteligencia artificial en el mundo, dime por qué, dime en dónde están y tal y cual, ¿vale? Muy bien. Sale una lista. Yo miro la primera, compruebo Stanford, no sé qué, digo, oye, sí, vale. La segunda. La tercera, digo, este nombre es muy raro. Lo compruebo y era un Alucinó. hombre. Era un hombre. O sea, de las 10 mujeres y tal que había en la lista, habían 3 que eran hombres. O O sea, sea, eran 7. para que veas, para que De, veas, para que veas. de las 10, 3 eran hombres, por tanto eran solo 7. Sí. Sí, sí. O sea, para que veas lo que te digo de la brecha silenciosa. Sí, sí, sí. Claro, y mal, muy mal. Mal, muy mal, ¿sabes? Mal, muy mal. Bueno, no sé, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que los hombres sí que se proyectan más o hacen más proselitismo Sí, hace y proselitismo. las mujeres trabajáis y os vendéis menos y trabajáis más discretamente, por decirlo de alguna manera. Pero Sí, eso porque tiene un impacto sí. sobre el algoritmo, porque en la medida en la que la IA está alimentada y entrenada con Internet, si en Internet ya partís de una posición inferior, pues estamos reproduciendo los errores de Internet con la IA, que es que Sí, eh, sí. no hay la visibilidad real porque ya se ha alimentado con Internet, que no, ya no recogía el papel de la mujer con toda su justicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto, pues es lo que digo, la brecha es silenciosa. Entonces, si automatizamos esto, pues estamos aumentando la brecha aún más. O sea, estamos automatizando lo malo, ¿A lo ti te malo. dieron
aparte del premio Paréntesis Media, te dieron el premio Dona TIC, Mujer TIC de la Generalitat. ¿En qué año Sí, fue? el 2023. Ah, bueno, o sea que ya estábamos metidos con la IA. Sí, era Y al el principio, un poco al sitio. principio de... Sí, sí, bueno, es que... Al final yo lo que he ido explicando es cómo te afecta la tecnología a tu día a día, como ciudadano, como mujer, como madre, o sea, incluso con sentido del humor, ¿eh? Los dos primeros libros eran un poco así explicando esto, ¿no? Y uno de ellos, de hecho, nació porque mi hijo un día me dijo, era muy pequeñito y me dijo, mamá, te están googleando y no te enteras ni del tiempo. Y de aquí salió un post y tal, y de aquí salieron, y después conversaciones con mis hijos de lo más divertidas, o sea, de decir, bueno, vamos a tal hotel y mi hijo preguntarme que cuántos, que si tenían buena conectividad o cuántos enchufes hay en la habitación. Dice, te has pasado un pelín con esto de antes muerta, ¿no? Pero claro, ellos ven la vida de otra manera porque son nativos digitales. Y son los niños del COVID, que Ah, claro, mi hijo tenía 6 7 años. Entonces, claro, él te decía, ¿cada cuánto hay una pandemia? Digo, no, si es mi primera pandemia, no, y no va no a lo pasar. sé. En No lo sé. principio, Entonces, este ¿cuántos empezó años así, tienen tus hijos? 12 y 13 ahora tiene. Y como madre, ¿cómo afrontas el tema de la inteligencia artificial en la educación y en casa con ellos? ¿Tienes la sensación de que nuestros hijos pasan más de la IA que nosotros? Es decir, que no están viendo venir el tsunami que viene o que les importa Ellos menos. lo utilizan como algo natural. Ellos son nativos totalmente. Entonces, el otro día, por ejemplo, mi hijo estaba copiando en una libreta lo que le decía al ChatGPT en una redacción. Y digo, a ver, vamos a tener una charla. Claro, lo que hay que enseñarles es, em, primero, ¿para qué sirve? Porque, claro, la gente utiliza algunas herramientas como si fuera una base de datos de información verídica y lo que hacen es combinar, no es una base de datos de información verídica. Entonces, lo mismo, educación, educación. Negar a la mayor, decir, no, que no lo utilicen. Bueno, a un adolescente, estos ya están adolescentes. Como les digas que no hagan algo, es precisamente lo que, lo que van a hacer. A mí me pasa al Eh, revés, que yo les digo que lo miren y me da la impresión de que si lo miran menos de lo que yo creo que deberían mirarlo. Es decir, yo creo no, que a su edad, si tuviera conciencia de que hay estas herramientas, las utilizaría más, ¿no? Y me las da la impresión utilizan. de que hay, no sé, a lo mejor me engañan, pero hay capas donde el uso de la IA no es tan provechoso como podría ser entre los jóvenes. Yo creo que hay que enseñarles para que, entonces, para sus pasiones, yo pues tengo una de mi hija, le encanta diseñar y tal, y entonces, claro, ella coge herramientas que le ayudan a diseñar, a hacer patrones, a coger la morfología de una persona y crear algo. O sea, para ellos esto es una herramienta, es natural, es totalmente natural. Entonces, hay que enseñarles pues un poco la dualidad, ¿no? Es decir, algo en el papel y después o lo que sea y tener suficientemente criterio. Pero para ellos es completamente natural, es como si claro, ellos cuando les dices que tú estudiabas sin internet, es como si dijeras, madre mía, hay más con pieles o algo. Y sin Wikipedia, ¿no? Y sin Google. Y sin Google y sin tal. Entonces, no, hay que entender que para ellos esto es una herramienta natural que forma parte de todo lo que tal. Entonces, no lo ven como nosotros de ostras, ostras, que viene este tsunami. Ellos ya es el día a día. O sea, yo no creo que no haya niño de 12 años que no sepa lo que es ChatGPT, ya te lo digo. Lo que pasa es que hay que enseñarles que hay gente que como a todo el mundo, que se queda en la superficie, que es un chatbot que le pide hasta las vacaciones y hay gente que sabe sacarle un suco, que sabe sacarle el provecho a la herramienta. Entonces hay que enseñarles a sacarles provecho y a decir, bueno, para esto no sirve, para esto hay que hacerlo de otra manera, etcétera, etcétera. Y Pero ahora, negarlo, y ahora Rodríguez, ¿qué dieta de IA sigue? ¿En qué se basa tu consumo de IA? ¿A qué la aplicas? ¿Qué prevenciones tomas o cómo la afrontas en tu día a día?
Bueno, yo les utilizo las IAs generativas, que es lo que me estás preguntando, porque el resto pues utilizo las aplicaciones como todo hijo de vecino, las redes sociales como todo hijo de vecino y Mm. demás. Pero a mí personalmente me ayuda en mi día a día. O sea, hay ciertas cosas que si yo no hubiera, ya no las utilizara, pues iría más lenta. Iría más Vale. lenta, me ayuda a estructurar, me ayuda. Ahora he empezado a intentar automatizar, aprender a automatizar procesos y bueno, estoy en ello, ¿no? Yo no soy una persona creativa, o sea, todo lo que es imagen y tal, pues lo hago para jugar, pero no soy diseñador, ni productor, ni tal, y entonces las hago para jugar, pero me encanta porque es que dices, ostras, yo que soy una negada para este mundo creativo, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Pero a mí en mi día a día de los proyectos y todo esto me ayuda a ordenar, me ayuda a automatizar, me ayuda a traducir, me ayuda a transcribir, me ayuda a hacer presentaciones. O sea, claro, yo digo, tú imagínate, yo que vivo en Torre de Embarra, que todo el día me estoy desplazando porque aquí evidentemente no trabajo aquí ni nada, y me paso la vida en el coche. Con mi teléfono móvil hago cosas que eran impensables. Porque tú puedes coger ahora con tu teléfono móvil y yo digo, vale, me voy a grabar las ideas que tengo. Ya tengo una IA que me las transcribe. De la transcripción ya tengo una IA que me hace la presentación. Esto con 4 clics en el móvil. Hola, Sí, sí. esto en 0, antes me tenía que sentar con la pantalla, estar no sé cuántas horas, diseñarlo, ponerlo tal. Ahora también tengo que hacer el tuning, ¿no? De la cosa, porque no sale todo así cada vez mejor, pero no sale todo fantástico, maravilloso. Pero esto es 0, o O sea, automatizar eres más productiva. totalmente. ¿De creatividad crees que no te aporta tanto o sí? ¿También eres Sí, más creativa? aumenta ¿Aumenta? la productividad. Sí, 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 sí. Y por tanto eres más competitiva, ¿no? Sí, 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 o puede Como hacer otras profesional, cosas. como Sí, sí. profesional. Y lo único es que la IA, y para ir acabando esta conversación, que daría para mucho más y es muy interesante, la IA aún no es lo suficientemente robusta ni fiable como para que algunas empresas en determinada toma de decisiones la confiemos del todo, ¿no? Estamos en un punto como extraño en el que vemos que tiene muchas potencialidades, pero que no podemos dejar en sus manos todos los procesos o determinados procesos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo, ahora hablan de esto del concepto de human in the loop, que quiere decir que siempre haya un humano, ¿no? Que tú, una IA o un sistema basado en IA de reconocimiento de imágenes puede ser incluso más eficiente que lo es, que hay papers que lo dicen, que un radiólogo, que detecta antes ciertas cosas. Pero claro, solo ve la fotografía, solo te está detectando la fotografía. Luego el médico tiene que mirar tu historial, que dices, lo puedo mirar la IA también, pero ve tu estado de ánimo, tu cara la IA, sabe si se ha muerto tu padre o si tu hermano está no sé qué o si tal, no. ¿Sabe si hoy has dormido 4 horas o no? No. ¿Sabe si? Entonces, el médico tiene que estar dentro de la decisión. Y como esto, pues el juez, cualquier profesional. Mm, Porque es imprescindible, porque nosotros no solo tenemos una inteligencia basada en los datos, la inteligencia matemática, tenemos entre 7 y 12, ¿vale? Y todo esto nos compone. Y hay una cosa que se llama información de contexto. Y la IA no la tiene, la información de contexto. Con lo cual, cuando tú tomas una decisión, es como dijo el Papa, que fue uno de los discursos más el pobre Papa Francisco, para que descanse. Pero el nuevo Papa también ha hecho un discurso sobre ella impresionante, por el matemático. Pero el Papa Francisco dijo, yo no soy la unicidad de mis datos. Y es una frase buenísima. Y es verdad, yo no soy la unicidad de mis datos, yo soy la unicidad de mis datos más mis circunstancias. No, el nuevo Y Papa, su primer discurso después de ser nombrado pontífice fue el de equipararse a León XIII, creo que es, diciendo que él quiere ser con la IA lo que el León XIII fue con la revolución industrial.
si no lo entendí mal, ¿no? Entonces, también es una declaración de principios muy potente y tú, por tanto, de un papa como León XIV, ¿qué te esperas que aporte en el momento en el que está la IA o en los años a venir? Yo espero que aporte pues esta parte de humanismo, que necesitamos más que el agua, porque ya no la IA, ¿eh? El mundo en general se está deshumanizando. O sea, somos una especie autodestructiva, es que es así de triste. Entonces, somos mamíferos, por un lado, hemos evolucionado un pelín más que el resto, pero no mucho más. Y somos autodestructivos. Y entonces, yo creo que todos estos valores que nos hacen humanos y que de alguna manera, seas católico, seas musulmán, es igual, al final hay una espiritualidad en todo esto. Yo creo que es más necesaria que nunca. O sea, hay que volver un poco a... No nos volvamos locos, no queramos que la IA nos solucione los problemas de los humanos. Es que es esto. O sea, yo no creo que la inteligencia artificial solucione la tontería humana. No Aunque a creo. veces la gente que está reacia a la inteligencia artificial, yo pienso que es peor la estupidez humana. Es decir, que por mucho que falle la inteligencia artificial, no falla tanto como algunos humanos. Exacto. Bueno, es que al final hemos de imagen y semejanza y de humanos hay de todo tipo, ¿no? Entonces, depende de quién la haya hecho. Por eso, si solo hay un prototipo de gente que la ha hecho, pues tenemos un sesgo muy grande y lo que nos hace humanos es la diversidad, nos enriquece muchísimo, muchísimo. Eh, por tanto, pues el Papa yo espero que ayude a la humanización, que es su función del Papa. Debería serlo. Bueno, pues muchas gracias, Aurea. Recomendamos el libro, El liderazgo de las hormigas, una revolución necesaria en la era de la oligarquía. Esto de la IA tiene una gracia para los titulares, que es que las letras IA están en muchas palabras, entonces Sí, sobre da todo en mucho castellano. juego. El de oligarquía es una de ellas. Y nada, invitar a la gente a que lo lea, lo compre, lo lea. Y bueno, estaremos pendientes de tus próximas creaciones para seguir hablando aquí en Algoritmo Transparente y también en las páginas del Punaway. Muy bien, pues muchas gracias. Muy amables. Gracias.